Ante todo un saludo, bienvenido a mi segundo tutorial. Mi nombre es Martín Caribe. El tema que me toca exponer en esta oportunidad es especificaciones de respuestas transitorias, sistema de primer orden y segundo orden. Especificaciones de respuesta transitoria, sistema de primer orden y segundo orden. Ejemplo del sistema de primer orden, circuito serie RC. En esta gráfica podemos observar porque es un circuito serie RC, ya que consta de una resistencia, un capacitor, un voltaje de salida y un voltaje de entrada. La fórmula que refleja la relación entrada-salida es la siguiente, donde tau es la constante del tiempo definida por tau igual a la RC. Ejemplo del sistema de segundo orden. Es un circuito serie RLC, ya como podemos observar en esta siguiente gráfica, consta de una resistencia, una capacitancia, una inductancia, una corriente de salida, una corriente de entrada y una corriente. La función de transferencia está expresada en la siguiente fórmula, que podemos observar en esta lámina. Especificaciones de respuesta transitoria. Las características de desempeño de un sistema de control se comparan basándose en el tiempo de la respuesta transitoria. Las características transitorias de los sistemas dinámicos se presentan por la incapacidad de responder de manera instantánea a la entrada o perturbación. La respuesta transitoria es común clasificarla como base a los siguientes parámetros. Aquí observamos los siguientes parámetros. TD, tiempo de retardo. TR, tiempo de levantamiento. TP, tiempo típico. MP sobre impulso máximo y TS, tiempo de establecimiento. Aquí en esta gráfica podemos observar todos estos parámetros ubicados de tiempo y amplitud. Especificación de respuesta transitoria. Tiempo de retardo, TD, es el tiempo que tarda la respuesta en alcanzar la mitad del valor final por primera vez. En el tiempo de levantamiento, TR, es el tiempo requerido para la respuesta aumentada desde el 0 al 100%. Para sistemas subamortiguados, del 5 al 95%, del 10 al 90% para sistemas críticamente amortiguados o sobreamortiguados. En el tiempo de levantamiento está expresa en la siguiente fórmula, donde beta es igual a la tangente sobre 1, donde WD, quien simula ser la frecuencia de radio angular, sobre la desviación interna. En esta gráfica podemos observar los parámetros donde se ubica en una gráfica. El beta, la frecuencia radioangular y la desviación interna. En el tiempo típico o pico, TP, es el tiempo requerido para la respuesta de alcance en el primer pico de sobreimpulso. TP, el tiempo pico, pi sobre la frecuencia amortiguada o angular. Sobre el paso máximo de MP es el valor pico máximo de la curva de respuesta, medido a partir de la unidad. Si el valor final en estado estable de la respuesta es diferente al de la unidad, es común usar el porcentaje del sobrepaso máximo. Se define mediante la siguiente expresión, que podemos observar. El sobreimpulso máximo se obtiene de la respuesta evaluada en el tiempo pico, donde queda manifestada en la siguiente fórmula. Tiempo de establecimiento TS es el tiempo mínimo donde la curva de respuesta alcanza y se mantiene dentro de un rango de error preestablecido, generalmente de 2% o del 5%. El rango más común es el del 2%. Para sistemas de primer y segundo orden, la respuesta se mantiene dentro del 2%, después de 4 constantes de tiempo. Esos dos criterios son el 2% y un criterio del 5%, y están las fórmulas aquí expresadas. Definimos los parámetros de respuesta transitoria del sistema. Aquí observamos en la gráfica, tanto en forma gráfica y en forma de la fórmula que queda como referencia de lazo cerrado. Se utiliza la siguiente igualdad en la fórmula, se sustituyen los valores para obteniéndose la frecuencia natural no amortiguada, pero debemos hacer un despeje del 2 que está de exponente y pasa a ser una raíz cuadrada ya que pasa de la igualdad.
Igualmente, si despejamos a z, 2 está multiplicando y la frecuencia natural no amortiguada, igualmente al pasar de la igualdad pasan a dividir y toma el valor, la frecuencia natural no amortiguada, de la que respecta que observamos aquí en esta gráfica. A partir de aquí se obtienen los parámetros de respuesta transitorios. Estos parámetros transitorios son los siguientes. El tiempo de levantamiento, el cual está dado, que va a ser igual a pi menos beta sobre la frecuencia natural no amortiguada, dando el resultado en segundos. Beta es igual a la tangente elevado a la menos 1 de la frecuencia natural no amortiguada sobre sigma, dados en radiales. Y igualmente nos da como resultado la frecuencia amortiguada angular. Y otras especificaciones que también se nos dan es la frecuencia amortiguada y el tiempo pico, la cual está en pi sobre la frecuencia amortiguada, que nos da en segundos, el tiempo de establecimiento dividido 4 sobre sigma, que nos da en segundos, y sobre el impulso máximo exponencial del menos sigma sobre la frecuencia amortiguada angular por pi. Sacando los cálculos nos da en porcentaje. Obteniendo la función de transferencia del sistema, cuya respuesta es en tiempo están dadas por la siguiente gráfica. De estos parámetros tenemos las funciones de la propia gráfica si se tiene otro valor, que son MP, que es sobre el impulso máximo. Sustituimos valores y no un cálculo. Obtenemos también igualmente el tiempo de establecimiento. De esos datos vamos a obtener valores mediante despejes, como podemos observar en los siguientes cálculos, donde MP, que es el sobreimpulso máximo, y conociendo a sigma. A continuación, sigma la frecuencia natural no amortiguada y la frecuencia amortiguada angular, donde z de la frecuencia amortiguada angular de sigma, entonces z es igual a sigma sobre frecuencia amortiguada angular, dando este cálculo, obteniendo la función de transferencia de un sistema, de forma de un sistema general. Como podemos observar aquí, está la fórmula, sustituimos los valores, diferentes valores. Se emplean señales de entrada normalizadas para facilitar el estudio de respuestas. Estas pueden ser en escalón o en rampa, como podemos observar en la gráfica, y sus diferentes variables. Y constantes. La respuesta en el tiempo del sistema físico puede dividirse normalmente en respuesta transitoria, respuesta en estado estable. En general, puede decirse que, en la siguiente expresión. En la respuesta en el tiempo, podemos observar en esta gráfica un tiempo, una onda, donde se observa el régimen transitorio y el régimen permanente. Se puede observar una ondulación, un estable, luego pasa a ser lineal. La respuesta transitoria se define como la parte de la respuesta que tiende a cero cuando el tiempo se hace muy grande. Permite analizar el comportamiento dinámico del sistema a través del límite. Mientras más el tiempo es infinito, es igual a cero. Se define el orden de un sistema cuya función de transferencia es la siguiente, en la siguiente expresión. Como el grado de polinomio del dominio es A función de S. Sus diagramas de bloques son de forma, como podemos visualizar, el capacitor en función de S y la resistencia en función de S.
La función de transferencia de los sistemas de primer orden es siempre en esta expresión. Un sistema de primer orden es el que solo tiene un polo. Se va a estudiar la respuesta del sistema de primer orden a la función escalón, rampa e impulso. Todos los sistemas de primer orden se comportarán de forma idéntica a los ejemplos que a continuación se presentan. Como podemos observar, una fórmula donde si R en función de t es igual a 1, su transformada de Laplace entonces será R en función de S igual a 1. Y se obtiene sobre la S, se obtiene la salida del sistema, quedando en esta forma. Se reemplaza el 1 sobre S en RS, como podemos observar en la siguiente forma, donde tau es la constante del tiempo del sistema, que desarrollada en forma de fracciones simples es en la siguiente expresión que observamos. Aplicando la transformada de la inversa de Laplace, se obtiene la siguiente forma o expresión. El sistema de primer orden en respuesta a un escalón, su forma es una pendiente que tiende a 0, t es igual a 1. Estudiando su comportamiento se observa que para t es igual a 0, c en función de t es 0 y su pendiente está en el origen. Otra característica importante es el que para t es igual a tau, la respuesta alcanza el 63,2% de su cambio total. En dos constantes de tiempo, la respuesta alcanza el 86,5% del valor final. En t es igual a t, a tau, a 4 tau y 5 tau. Las respuestas alcanzan el 95, el 98,2 y el 99,3%, respectivamente del valor final. Para t, que sea mayor o menor que 4 tau, la respuesta permanece dentro del valor final. Como observamos nuevamente la fórmula, si R tiene, en función de t es igual a t, su transformada de Laplace es entonces RS 1 sobre S2. Igualmente reemplazándola, como podemos observar, que desarrolla una fracción para parciales que quedan en la siguiente expresión. Aplicando la transformada inversa de Laplace se obtiene la otra siguiente expresión. Su forma es, como podemos observar, un margen de error de t mayor o menor o igual, tanto a 1 como al error, como podemos observar en la gráfica. Como la transformada de Laplace de la función impulso es 1, entonces la salida viene dada por la siguiente expresión. Aplicando la transformada inversa se obtiene la siguiente expresión que podemos observar en la lámina. Su forma es la siguiente: T1, T2, T3, T4, porque son los diferentes impulsos dentro del tiempo y dentro de la señal de la onda. Un sistema de segundo orden puede representarse por el siguiente diagrama de bloques. Es un poco más complejo, ya que consta de como puede ser en la gráfica, de una salida, una entrada y un margen de error. Su función de transferencia se expresa, como podemos ver en la expresión siguiente de la fórmula. Vamos a visualizar la lámina, donde K es una constante que representa una ganancia. Identificando la raíz del denominador, queda en la siguiente expresión. Como se aprecian los polos de lazos cerrados, pueden ser de tres tipos. Reales diferentes si P2 sobre 4 es mayor que K. Reales iguales si P a la 2 sobre 4 es igual a K. Y complejos si P cuadrado sobre 4 es menor que K, o que la ganancia. Para facilitar el análisis se realiza el siguiente cambio de variable, donde la ganancia es sustituida o es igual que la frecuencia no amortiguada. P es el polo igual a 2 z de la
de la frecuencia angular no amortiguada igual a 2 sigma. Entonces se obtiene la función de transferencia generalizada de un sistema de segundo orden, la cual queda expresada en la siguiente fórmula, como podemos observar. Por lo tanto, los dos polos raíces del denominador están situados en S1, S2, que es igual a la siguiente expresión. Parámetros que hay que tomar en cuenta. Las signas son los más utilizados, los simbologías más utilizadas para este tipo de... El Z, factor de amortiguación, oscilación de la respuesta, la frecuencia que es Wn, frecuencia natural no amortiguada, frecuencia de oscilación de la respuesta si no existiera amortiguamiento, la Wd, frecuencia amortiguada, frecuencia de oscilación con amortiguamiento. El comportamiento dinámico del sistema de segundo orden se describe en términos de los parámetros de la frecuencia natural no amortiguada y Z. Podemos observar la expresión. Dependiendo del valor de I, se puede tener en los siguientes casos. Si 0 mayor o menor igual a 1 por los complejos conjugados en partes de izquierda del plano complejo. En este caso se dice que el sistema es subarmortiguado. Si es igual a 1, polo real repetido, se dice que el sistema tiene amortiguamiento crítico. Y si I es mayor que 1, polos reales distintos, el sistema se dice sobreamortiguado. Aquí vemos una representación en el plano complejo, es donde podemos observar las diferentes variables. Podemos observar cada uno como está expresado en la gráfica y la fórmula y la igualdad entre ellos. Aquí podemos observar otra fórmula más que podemos utilizar en caso de su amortiguación. Si está dentro del rango de 0 y 1, Z, aquí es la expresión que va a ser sustituida posteriormente por valor. Si la entrada de R en función de T es un escalón, entonces la función de transferencia anterior queda dada como la siguiente expresión que podemos observar. Utilizando las fracciones parciales, queda en la siguiente expresión. Y conociendo que estos parámetros, obtenemos estas diferentes ecuaciones y se obtiene la salida en tiempo mayor o igual que 0. Caso de amortiguamiento crítico, si Z es igual a 1, en este caso se tienen dos polos reales iguales y C en función de S. Ante un escalón es la siguiente función o siguiente expresión. Aplicando la transforma inversa queda la siguiente expresión. T siendo mayor o igual que 0. Caso sobreamortiguado, si Z es mayor que 1. En este caso se tienen dos polos reales negativos y diferentes. Ahora una entrada de escalón, C en función de S es igual a la siguiente expresión. Aplicando la transforma inversa a la ecuación anterior queda en la siguiente expresión. Y el gráfico de respuestas, donde quedan cada una expresada dentro de la gráfica. Vamos a observar. Gracias por su atención, hasta una nueva oportunidad.